Hoy tenemos a Pepe Rossinyol con nosotros. Pepe, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Gracias. Y tenemos también a Marta Gómez Montero por ahí. Marta, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué os Buenas parece tardes. lo de las 40 viviendas? 40 viviendas, no 400 ni 4.000, 40 viviendas de alquiler social en Barcelona. Así. Sí, pues el que veía que ver también la cara de Salvadorilla, que era un poema diciendo, ¿qué hago yo aquí? Aguantando el chorreo de 40. Cuando he leído el titular, me ha recordado el chiste que había cuando Felipe González, que la segunda vez que se presentó a la legislatura, a ser presidente, dijo, voy a hacer 800.000 viviendas, no sé si recordáis. Y dijo, no dije 800, dije 800 o 1.000. ¿Os acordáis de esto? Al final, siempre es lo mismo, es que es como estamos en un bucle existencial, que cuando salen corriendo, hacen 40 viviendas o 40 perendolas o cualquier cosa por el estilo. Bueno, y tenemos también a Hugo Pereira, Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Me has puesto aquí en el medio, si Claro. podemos poner un plano ¿Dónde general. te vamos a poner? A ver, ¿dónde te vamos a Un poner plano a ti, general, si no por es en el favor. medio? Es decir, me habéis puesto en el medio, tengo ahora mismo una crisis de identidad, no sé si soy tertuliano, presentador, tengo una crisis de identidad en estos momentos. ¿Dónde te vamos a poner si no es te en el voy a medio? poner a presentar el programa, te voy a usurpar el programa, saber, Venga. y vamos a montar aquí, o sea, de verdad tengo una crisis de identidad en estos momentos. A ver, te hemos puesto en el medio para que nos hables del asunto central, que llevamos Exacto. 2 días con el salario mínimo Bien hilado, bien interprofesional. hilado. Y Qué entonces, bueno. ¿qué es lo que está pasando de último en este asunto? Porque ¿qué es lo que se puede esperar? Ahora Bueno. Yolanda Díaz está pidiendo una reunión urgente con Hacienda, es decir, con Montero. Quiere pegarse ya con Montero de una vez. Yo creo que se han dado cuenta en el gobierno, tanto la parte de Sumar como la parte PSOE, que esto ya no le conviene a ninguno. Es decir, que a nivel de estrategia política, a nivel de rédito político, pues ya no le compensa esto a nadie. Se han dado cuenta que nadie está saliendo aquí beneficiado del asunto, ¿no? Una parte del PSOE pensaba que, bueno, para empezar, esto es algo funcional, ¿no? Están en vías de aprobar unos presupuestos, o en vías al menos de intentarlo. Hace falta, por tanto, ingresos para cuadrarlos con ese mar, con ese océano de gastos que tienen, ¿no? Entonces, a partir de ahí es algo funcional. Esto no responde, como es lógico, a un relato político, porque desde el segundo cero estaba perdido. Es decir, que el PSOE se ponga a guerrear, por así decirlo, ¿no? Con el salario mínimo, pues es ya un relato de cara a su electorado a nivel estratégicamente hablando, perdido, ¿no? Es decir, no había ninguna forma de ganarlo. Entonces, esto solamente se entiende a nivel funcional, a nivel de poder conseguir más ingresos para cuadrar, digamos, con los gastos en un presupuesto que ya están intentando conformar en estos momentos, ¿no? Y por la parte de Sumar, pues se han dado cuenta que quizás no han obtenido el rédito tan deseado que podrían llegar a obtener y que al final el Partido Popular, recordemos, le está comiendo también la tostada de la bandera social del SMI y que incluso hasta el PP se adelantó, recordemos, se adelantó a Sumar en el registro de esa proposición de ley en el Congreso de los Diputados para obligar vía ley que se modifique ese umbral del IRPF y que por tanto no tribute esa subida del SMI, ¿no? Sí. Con lo cual han visto que, bueno, que por la parte del PSOE que esto ya se está volviendo incontrolable el tema del relato, que no lo están ganando, pero es que ni por chiste, y desde el Sumar se han dado cuenta que tampoco es que le esté beneficiando demasiado, que incluso hasta está sacando más tajada el Partido Popular, mostrándose a favor de esa bandera social que históricamente siempre ha sabido explotar muy bien el Partido Socialista, y sin embargo ahora pues vemos que el PP también lo está sabiendo explotar. Con lo cual, ante este caldo de cultivo, ante este contexto, ¿qué ocurre? Que ahora van a intentar de alguna forma pues llegar a algún tipo de consenso, y de ahí esa reunión urgente de Yolanda Díaz que le está pidiendo a María Jesús Montero, ¿no? La ministra de Hacienda, vaya. Marta, tú publicas hoy en Es Diario todo este asunto, el enfoque que le ha dado el Partido Popular. Dices que la doble jugada de Feijóo descoloca a Sánchez con una pinza PP Sumar y le arrebata la bandera social. Está claro que le ha arrebatado esta bandera social. Hay que reconocer que el salario mínimo ha subido mucho en los últimos años, en estos últimos años de Sánchez, pero ahora, como ha dicho Rufián, la ha cagado, ¿no? Con esto de querer tributar o de querer que tribute un salario que no llega a los 1.200 euros, ¿no? Aunque en el fondo hay un cálculo económico puramente y unos baremos que aplica Hacienda, ¿no? Pero claro, se lo ha puesto en bandeja el Partido Popular. Se ha encontrado con ello, más que nada, ¿no? Bueno, yo creo que lo han jugado muy bien. Lo primero que quiero decir que la crónica es con la inestimable ayuda de nuestro compañero, de Hugo, que se merece estar en el centro porque él está ahí todos los días al pie del cañón en el Congreso y bueno, y él tiene mucho que ver también con todo lo que la información, la mejor información que procuramos dar. Yo creo que el Partido Popular ha jugado con una habilidad que no vemos muchas veces, que no vemos muchas veces en el Partido Popular, porque fijaos cómo es un pequeño antecedente. Es que el Partido Popular ni se ha pronunciado sobre si apoya
la subida o no del salario mínimo interprofesional. Había debate. Yo la semana pasada estuve en una televisión y dije que había debate y bueno, una presentadora, Susana Griso, que había entrevistado a Feijóo, me dijo, no, está cerrado, no lo van a apoyar a no ser que lleguen a que haya un acuerdo con la patronal, con los empresarios. Imagínate del debate que había, incluso que no sabían haberse convertido en los defensores, en los adalides de la defensa del salario mínimo y además que no tribute por IRPF. Yo creo que han hecho una jugada y no la suelen, vamos, no es que no la suelen hacer, pero esto es complicado, muchas veces van a remolque, pero vamos, una de estrategas, vamos, de estrategas napoleónica diría, porque lo digo que a mí no me gustan las flores para nadie, pero es verdad que les han hecho una jugada redonda, porque al apoyar ahora esta iniciativa, que también van a apoyar estos grupos, pues es que va a salir. O sea, si se tienen que votar esas iniciativas en el Congreso, no olvidamos, en el Senado, que tienen mayoría absoluta y van a obligar, o sea, al PSOE a si vota no, retratarse, ¿no? Pero yo creo que cuando se voten, bueno, ya estará la cosa, esto se va a arreglar, yo creo que tiene que llegar algún apaño porque efectivamente pierden todos. Pero no olvidemos también una cosa, dos muy breves. Lo de Yolanda Díaz no es una cosa espontánea, no es que se haya levantado, no, es una estrategia premeditada de llevar a la opinión pública, lo que pasa ya lo del otro día, el vodevil en la mesa del Consejo de Ministros ha superado cualquier límite imaginable. Sus discrepancias con el gobierno, sus broncas, porque no levantaba cabeza, estaba hundiendo literalmente las encuestas y temían hasta el sorpaso de Podemos. O sea, hasta esa situación han llegado. El Partido Popular ha estado absolutamente hábil con esa frase, lo que dicen ellos, vamos, que lo vienen diciendo y lo repetían ayer en el Congreso, y ahí me contaba Hugo, que yo añadía, de nosotros negociamos con todos menos con Bildu, que lo han dicho siempre así, y luego encima con el daño colateral, y ahora sí que termino, de que esto, la que aparece como lo digo coloquialmente, la bruja Berías, que no quiere subir, que quiere que se tributen los pobres mileuristas, es precisamente María Jesús Montero. Y, casualidad, donde más gente se va a ver afectada por esta subida no subida del salario mínimo interprofesional es en Andalucía. Con lo cual, pues bueno, dicho coloquialmente, en Génova comen palomitas y en Andalucía pues se frotan las manos. Comiendo palomitas en Génova con este asunto, porque claro, también es muy complicado de gestionar dentro de un gobierno tener a una ministra destacada que es un auténtico submarino, que todo lo que hace lo hace pensando en su supervivencia política y la de su proyecto político más que en trabajar para el gobierno, ¿no? Es por eso, porque ver cómo una vicepresidenta del gobierno critica al gobierno, donde forma parte del gobierno, empieza a ser todo un poco la camarote de los hermanos Marx, porque llega un momento que se empiezan a dar de tortas entre ellos, y lo que yo sí os garantizo que el que come palomitas soy yo, porque esto es un espectáculo maravilloso. Y coincido con la interpretación. Yo creo que el Partido Popular ha sido muy hábil porque la estrategia también se va nutriendo de aprovechar el momentum. Si hay momentum y no lo aprovechas, el que lo aprovecha es el contrario. Y por fin creo que el Partido Popular se estaba espabilando un poco y va cogiendo un poco el pulso, ¿sabes? Porque la estrategia, como decía, no es solo estrategia, la estrategia está nutrida de táctica. Si no eres táctico, estás muerto, porque te van a comer la tostada cada 2 por 3. Sí. Hasta la batalla, hasta la estrategia más grande, hasta la batalla de Stalingrado, o sea, son muchas pequeñas batallas que te van conduciendo a un plano estratégico. Y en este caso yo creo que ha acertado con esa cintura, decir, oye, vamos, se acabó el tema, se quito el relato que me estaba haciendo daño y le pongo la pelota en otro. Es básicamente crear un dilema a Sánchez, que al final el objetivo, Yolanda Díaz, es insustancial. Solo debe ser una palanca para hacer daño a Sánchez. Es un actor insustancial del sistema. Estaba hablando Marta de que todo es una estrategia política, que no hay inocencia, que no hay ingenuidad, que tampoco hay grandes principios, sino una estrategia política para buscarse foco ella y buscar su supervivencia política. El otro día hablaba Marta de ese vodevil que se formó en la mesa de la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, porque fue brutal. Estén atentos, lo hemos puesto ya más veces, pero cuando dice Yolanda Díaz, es que me he enterado de esto, del salario mínimo, de la tributación del salario mínimo por la prensa, al lado dice Pilar Alegría, estás mintiendo, no es así. Bien.
No puedo desvelar el contenido del Consejo de Ministros, pero como este debate no existió, sí le digo que no hubo ni deliberación en el Consejo de Ministros, ninguna, ni comunicación, desde luego, a ninguna de las partes que componemos el espacio de Sumar en el Gobierno. Y digo porque me he ocupado de esto. Por tanto, me he enterado por ustedes ante los medios de comunicación. Y sí decirles que la justicia fiscal, insisto, empieza por arriba, no por abajo. Digo la verdad, nos hemos enterado por la prensa y por ustedes. En fin, es lo único que le puedo decir. Me refiero a los hechos. Es decir, no es así. Estás metiendo una bola a los periodistas. Es lo que le está diciendo Pilar Alegría, Marta, a Yolanda Díaz en ese vodevil que decías tú del Consejo de Ministros. Ahora la pregunta es, porque ahora está pidiendo una reunión con Hacienda, o sea, con Montoro, Yolanda Díaz. ¿Puede echar marcha atrás el Gobierno con este asunto? ¿Puede rectificar de alguna forma? Yo creo que tiene que llegar a un apaño, porque es que si no, la votación la perderían, ¿no? La votación en principio, que con los votos del PP, los votos de Sumar, Esquerra, etcétera, etcétera, pues pueden perder la votación. Hay que echar números, o sea, hay que echar números. En el Senado la pierden sin duda, la iniciativa que, bueno, que luego el Gobierno la puede adoptar o no. El Gobierno dice que mantiene el pulso y dicen que tienen que hacer pedagogía, pero claro, eso se hace antes y no a posteriori. Y además, pues bueno, que hay muchos varones, muchos dirigentes socialistas que no lo entienden. Vamos, esto es lo que decimos coloquialmente, lo de, vamos, meterse un tiro en el pie, pero es que se han metido, vamos, no un tiro, sino han descargado ahí el tambor, porque vamos, una de las grandes meteduras de pata que desde mi perspectiva, ¿no? Convertir un éxito, algo que es un éxito, una bandera social que quería cogerla el Gobierno, etcétera, etcétera. Y ya no de cara a España, ¿no? Sino el otro día veíamos a Sánchez que se erigía como el gran adalid de las políticas progresistas frente a Trump, que se basa en todos sus grandes mantras. Entonces, convertir un éxito en un fracaso, a mí me parece una de las cosas, pues bueno, pues peores que se puede hacer en la política y en la vida misma. Por perder, Javier, perdería hasta el veto. O sea, el Gobierno en asuntos que pueda motivar, que merma ingresos presupuestarios, ¿no?, del presupuesto actual que está vigente en estos momentos, claro, puede introducir un veto a una proposición de ley registrada en el Congreso. Se lo marca el artículo 126 del reglamento del Congreso de los Diputados, pero ojo, porque en este caso no funcionaría tan siquiera el veto del Gobierno, porque el veto tiene que ser ratificado por la mesa del Congreso. ¿Qué ocurre? Que hemos llegado ya al punto, increíblemente, en el que han hecho pinza a nivel de relato el Partido Popular y Sumar. Entonces, en la mesa del Congreso, si se unen Partido Popular y Sumar, desde luego no hay veto del Gobierno que valga. O sea, es que en esta ocasión tan siquiera le funcionaría el veto del Gobierno, motivando una merma de ingresos, o sea, motivando que la PL, ¿no?, la proposición de ley registrada tanto por Sumar como también por el Partido Popular, como incluso por Podemos en el Congreso de los Diputados, pues tampoco le funcionaría ese veto del Gobierno. Es increíble, o sea, estamos en un callejón sin salida. Claro, este callejón sin salida, Rossinyol, al final es un llover sobre mojado, y esta sensación en la que llevamos ya estancados varios meses de que esto no da de sí, de que esto no puede dar de sí, que esto no es bueno para un país, ¿no? Está continuamente estancados, pero ya está por los propios miembros del Gobierno que se están peleando entre ellos, ¿no? Yo creo que están entrando en estado de pánico, porque al final nadie sabe cómo hilvanar ese relato, que haga un sumatorio suficiente como para un Frankenstein 3.0. Ese es el problema que tenemos. Yolanda Díaz está cada vez mermando su capacidad, el señor de la Coleta tampoco va a suplir ese sumatorio de la ultraizquierda, y Sánchez, que juega a la ultraizquierda, pues está cambiando a sus socios, pero no está creciendo suficientemente como para este. Eso por un lado, pero fíjate, si Yolanda Díaz, esto no sé decirlo aquí o no, porque tampoco me apetece hacer un favor, que no quiero hacer ningún favor a Yolanda Díaz. Si tú crees que vas a traccionar de tu electorado desde una posición de debilidad como la has mostrado, te estás equivocando. Eso no funciona. Nadie va con el débil, nadie va con el triste. Y esto es lo que está ocurriendo. Yo creo que si alguien le ha aconsejado hacer esto, pues yo al tío que le ha aconsejado le enviaré un jamón, el lógicamente. El efecto bandwagon, que le llaman. Sí, señor. El efecto arrastre, el caballo ganador. Exactamente. Y cuando estás en ese momento, desde debilidad, pues señora, usted siga, yo por mí, que siga todo lo que quiera y tal. Pero estratégicamente es un momento de debilidad, y lo que decía, el sumatorio. Y yo, la única salvedad que tengo en este escenario de descomposición
Eso, fíjate que lo sabe perfectamente Pedro Sánchez, el efecto este que tú comentabas, ¿no? Porque cuando se pregunta, oye, ¿hay alguna crisis interna? Aquí había dos posibilidades. Uno, decir la realidad, que lo ve todo el mundo, y ve en absoluto. Que ve tensión, y que hay tensión, ¿no?, entre Sumar y PSOE, que es una realidad como la copa de un pino, indebatible. Sin embargo, el que dice, cuando se le pregunta, que creo que vamos a poder ver el vídeo a continuación, dice, ¿hay una crisis en el seno del gobierno? En absoluto. Porque claro, decir, oye, mira, estamos solucionando las cosas, bueno, vamos a hablarlo, tal, no sé qué, sería demostrar debilidad, absolutamente, ¿no? absolutamente. Y en política, la debilidad siempre, esto es de primero de ciencia política, la debilidad en política siempre hace un flaco favor a la estrategia. Bueno, ¿no? le han preguntado a Pedro Sánchez, ¿hay alguna crisis? Ayer Pedro Sánchez estuvo en la sesión de control del gobierno, fue la primera del año. Después de todo el parón que tienen los diputados, que están ahí de parón casi 2 meses, ¿no? Parón invernal, casi 2 meses. Ayer se reanudaron las sesiones de control y Pedro Sánchez estuvo lo justito, lo imprescindible, cubriendo el expediente, la sesión de control, y se fue rápido, igual para preparar lo del evento en Barcelona de las 40 viviendas de alquiler social. Entonces le preguntaron y sobre el tema de la crisis con Yolanda Díaz, nada, en absoluto. Presidente, ¿hay crisis con Sumar? Muchas gracias. En absoluto. ¿Y habrá rectificación? En absoluto, no hay crisis, no pasa nada, esto va sobre ruedas, el país va sobre ruedas. Es bueno lo suyo, ¿eh? Es muy bueno, yo creo que es de lo mejorcito, si no tienes escrúpulos, nada. A nivel de estrategia, mejor. Es decir, yo creo que Sánchez, cuando deje de ser presidente del gobierno, algún día lo dejará de ser, escribe un libro, es en unos 50 años el nuevo Nicolás de Maquiavelo a nivel de teoría política. No, pero digo en serio, ¿eh? O sea, el tío, a nivel de estrategia, para mí es el presidente más inteligente que ha dado este país a nivel de estrategia política, lo tengo clarísimo. Y eso la oposición debería actuar como tal. Claro. Y luego tenemos lo de Ábalos, que ha tenido hoy alguna novedad.